Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a una persona trans en pantalla? ¿Cuál era su historia, su aspecto o su destino? ¿Cómo define el cine la imagen que tenemos del proceso de transición? ¿Limitan las ficciones la forma que tenemos de entender el género? ¿Qué espacio ocupan los hombres en estas narrativas trans? ¿Qué ha hecho que empiecen a irrumpir en el audiovisual? Hoy hablamos de transmasculinidades. Corten, con Jesús Blanquiño y Jorge Gonzalo. En 2022 solo hubo 4 personajes transmasculinos en la ficción audiovisual nacional. 3 de ellos pertenecían a series y 2 estaban interpretados por el mismo actor. En años anteriores los datos fueron todavía más bajos y además estos protagonistas nunca habían sido interpretados por hombres trans. Esta ausencia de identidades transmasculinas en pantalla contribuye al borrado de identidades en el audiovisual y termina lanzando el mensaje erróneo de que los hombres trans no existen. ¿Qué tal? Un mes más, un programa más y un tema más. ¿Qué tal? Si estás escuchando esto el día del estreno, pues mira, me alegro muchísimo por ti porque eso significa que estás en un día festivo. Si estás en Madrid además, pues me alegro porque tienes un segundo día festivo. ¿Pero qué es lo que no vas a tener? Pues mira, la capacidad de autodeterminación de género. Sí, porque desde diciembre la Comunidad de Madrid pues eliminó que, pues este proceso, las personas trans tenían que volver a pasar por todo un proceso médico que certifique efectivamente que existe una disforia para poder decidir cuál es su género. Mientras tanto, en Cataluña se está escribiendo un capítulo diferente en la historia de los derechos de las personas trans. Y menos mal, el Govern ha sometido a debate público un anteproyecto de ley integral, pues de reconocimiento al derecho a la identidad y expresión de género. Bueno, esto busca reconocer y respetar la identidad de género sin necesidad de informes médicos, ¿no? Garantizando así el acceso a la salud, educación y empleo sin discriminación. En el ámbito administrativo, pues este establece que las administraciones públicas tienen que incorporar en los formularios y documentos oficiales, incluyendo también así el DNI, una tercera casilla de género no binario junto a las de hombre y mujer. De esta forma no solo busca proteger los derechos individuales, sino que también establece medidas concretas para garantizar la sensibilización y formación de las personas en todos los ámbitos. Es un compromiso real con la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana. Estamos como siempre con un propósito que es visibilizar realidades, hacer una buena lectura de lo que sucede en la pantalla. Y para hablar de narrativas transmasculinas, que es el tema que vamos a tratar hoy, pues tenemos a un pedazo de actor que va a cumplir 23 años, que se le dibuja un futuro prometedor y ya le ha llevado a protagonizar 2 series. Series Ser o No Ser en el papel de Joel o Nico en Las Encinas dentro de la archiconocida Élite. Ander Puig, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar de estas realidades, no de estas narrativas, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú viste un referente en la pantalla o alguien que dijeras, es como yo? Pues no lo vi en la pantalla como ficción como tal, una serie o una película, lo vi en YouTube. Me pasó con el tema trans, me pasó con Enzo Foncuberta. Ajá. Un youtuber, un amigo mío ahora también. Sí. Que se hizo amigo mío. Y era un chico que lo veía muy seguro de sí mismo y lo veía contar su caso con mucha frescura y sin tapujos ni sin prejuicios. Y fue como, yo quiero esa superación de mí mismo. Y sí, creo que Enzo fue mi único referente, porque yo tampoco nunca me fijé mucho en hombres trans. Ajá. Porque no encontraba. Así que para mí todos mis referentes son actores cis, la mayoría. Claro, sí que tienes una vena muy artística, ¿no? Eso es de siempre. Sí que pudiste tocarla más de cerca en el bachillerato, tengo entendido que ahí sí pudiste elegir, ¿no? Hacer algo más artístico. Sí, ahí pude abrirme bastante, porque ya saliendo de la ESO ya puedes escoger un poco que por dónde quieres ir. Y yo quería hacer algo artístico sí o sí y me puse en el mundo más de audiovisual, de la cámara, el vídeo, todo eso. Después ya descubrí que me gustaba actuar, pero que la cámara también era algo que siempre me ha encantado, el vídeo y la fotografía. He leído, corrígeme si no es así, que sí que hay un momento, ¿no? Cuando estáis visualizando, estáis viendo una peli en clase, creo que es The Dreamers, y sí que hay un momento en el que ahí te das cuenta de que hay que verbalizarlo, ¿no? O sea, que hasta entonces tú no habías dicho, estabas viviendo tu realidad, pero tú solo, digamos, y que en ese momento, no sé si esa película fue la que hizo
que empezaras a contárselo a la gente para compartir esa realidad con otros. Sí, fue un poco así, porque la película fue una escena en concreto que yo estaba viendo que me dio el venazo de un ataque como de ansiedad o de algo así, de querer salir de ahí y de no seguir viendo eso. Sí, me di cuenta de que con esta escena de que no podía llevar esa carga aquí sintiendo esto, viendo esta película, que es una película buenísima, y solo viviéndolo yo, o sea, lo estaba pasando mal y entonces fue como, vale, hay que hacerlo ahora. Y en ese momento, bueno, sí, fue ese momento que lo que me abrí por primera vez. Y muy necesario, ¿no? Porque al final verbalizar las cosas significa también crear esas realidades, porque hasta entonces lo que vive en tu cabeza, o sea, esa conversación la tienes tú solo en tu cabeza, claro. Solo tú y solo tienes tu punto de vista y solo eres tú y acabas... Sí, hay que compartir todo eso. Hablando de compartir y de verbalizar, claro, a raíz de estos dos papeles protagonistas, ¿no? Claro, la exposición evidentemente ha sido mayor, mucha gente te ve y te conviertes en un referente. Sí. ¿Hay gente que comparte contigo su historia? ¿Te escriben otros chicos? Muchos chicos me escriben y me explican todo su proceso, cómo eran, cómo son, bueno, lo que han sufrido, lo que siguen sufriendo, lo que quieren ser, sí, o sea, de corazón, ¿sabes? Y yo lo agradezco mucho eso, porque veo que para mí también ha sido un esfuerzo vivir otra vez cosas que ya había vivido, porque para mí hacer estas series ha sido un aprendizaje, me ha cambiado la vida y me lo he pasado súper bien, pero también ha sido una etapa de volver a vivir cosas que ya no estaba viviendo, cosas un poco dolorosas con ese tema. Y ver que hay gente que responde de una manera que se anima a hablarme y con positividad y que les da esperanza, para mí es un logro. Qué bien. Eso, tú notas, Ander, porque al final, claro, ya es que no eres generación Z, eres generación alfa, si no me equivoco, y a partir de los 2000... Sí, siempre me pierdo con esto de las generaciones, ya no sé cuál soy, pero... Pero jovencísimo en cualquier caso, y sí que es cierto que a lo mejor es una percepción mía, tú lo has vivido más desde dentro, porque eres quien tiene esa edad, pero que sí que hay una forma, a lo mejor en el cole o en el instituto, que cada vez es más fácil verbalizar tu identidad, tu forma de ser. No a lo mejor, o sea, de ti hacia detrás, quiero decir, que cada vez que vienen más generaciones más jóvenes tienen pues esa expresión, digamos, tanto la expresión de género o directamente fuera de lo binario, que también tienen algo como más diluido y más fácil de expresar. No sé si es... Sí, yo creo que es así como dices. Cuando yo era pequeño no era así para nada, pero creo que durante los últimos años esto ha cambiado mucho y las personas los niños que tienen 10, 9, lo tienen todo más normalizado, como que ya que se planteen que les guste esto, que les guste lo otro, que son eso, que se sienten hombre, mujer o un género, cualquier género que ellos se sientan, sí, es más normal, o sea, la gente no responde tan mal y desde más pequeños ya lo empiezan a hacer. Eso lo he hablado con una profesora de SORT. Ajá. Y me explicó eso, que hay un chico trans ahí muy pequeño que no tiene apoyo, pero él lo tiene clarísimo. Es como que creo que los niños se sienten más seguros ahora por la sociedad que estamos de, vale, me siento un chico, no me voy a rayar más la cabeza, es esto, ya está. Y entonces desde pequeños ya se defienden y lo siguen pasando mal, pero yo me alegro al menos de que la sociedad no les coma la cabeza de lo que ellos sienten, ¿sabes? Porque si alguien siente que es de un género, pues ya está, ¿sabes? Y hay que respetar y escuchar y creo que ahora sí, tengo la sensación de que se escucha más. Tú antes has dicho que tu referente no era tanto de la pantalla, de cine o serie, sino que tu referente vino en YouTube. En este caso, claro, estas generaciones también nativas digitales a tope, sus referentes también están en el móvil, ya sea en TikTok, o sea, sí que hay una variedad más grande, ¿no? En la que la gente que ya pues tenéis una exposición, también tenéis más edad, o sea, ya habéis pasado ese recorrido, tenéis más fácil expresar también cómo ha sido vuestro camino y dónde estáis ahora, ¿no? Y esa gente, esos chavales o chavalas que consumen ese contenido, sí que se están dando cuenta de, vale, no solo no estoy solo, estoy sola, sino que además hay luz al final del túnel. Claro, porque cuando estás ahí creciendo es un proceso muy lento y muy progresivo y como muy de paciencia y parece imposible, ¿sabes? Como verte un día empoderado y creer que un día estarás así de empoderado como yo vi a Enzo, ¿sabes? Y
Y bueno, parece imposible, pero es que mira, yo a Enzo ahora lo he acabado conociendo y es mi amigo, y las cosas pueden cambiar mucho si de verdad luchas por lo que quieres. O sea, que es muy difícil y cada caso es distinto. Y yo he tenido mucha suerte con mi familia, estoy muy agradecido de mis amigos también, de todo lo que tengo en mi vida ahora. Pero no es algo imposible, y yo también es algo por lo que me gusta hablar en las entrevistas y tal, para decir que es que no es imposible, porque yo tampoco era nadie, ¿sabes? Y también tuve mis etapas de creer que yo no era nadie, de creer que, bueno, tener muy poca autoestima, y es que las cosas pueden cambiar mucho, mucho, y es posible también, ¿sabes? También la importancia de la red de apoyo, ¿no? Que en ese momento en el que tú ya empiezas a verbalizarlo, ahí te das cuenta de que efectivamente gran parte, no estamos diciendo que efectivamente todo sea un camino de rosas, ni mucho menos, pero sí que cuando lo verbalizas ya te das cuenta de que también hay una complicidad con otra gente, y que efectivamente tienes ahí ese colchón, ¿no? Exacto, ya es un paso, ya es algo de luz, ¿sabes? Eso es. Bueno, guay. Pues vamos a ampliar, si te parece, este espacio con Jorge Gonzalo, que nos va a decir además con quién ha venido acompañados hoy para seguir esta conversación. Vale, vamos. Hola Jesús, encantado de estar aquí por segundo día, y pues hoy vengo con dos personas que ahora os voy a introducir. Emilio Papamija, que es investigador, diseñador cultural y activista trans, antirracista de Colonial, y actualmente es el director del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, de investigación, y también director de representación trans de ODA. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. En casa. ¿Qué de cosas eres, no? Es todo. Bueno, pues ahora voy a hablar de ti. Y ya estamos también con Alfio Coneco, que es director, realizador, guionista italo-chileno con una larga trayectoria, que ha sido creador de la serie Indetectables junto a la asociación sin ánimo de lucro Apoyo Positivo. Y además es multipremiado, pues ha ganado 2 años seguidos una Biznaga de Plata en Málaga, el año pasado con su cortometraje La Acampada, y este año otra vez ha ganado otra Biznaga de Plata con el cortometraje documental Chao Bambina. Además ganó el Avicine Lanza con el documental que está rodando, Este Cuerpo Mío, y también ha sido elegido por la Academia del Cine para desarrollar su primer largometraje de ficción, Mapa. Madre mía, Fioco. ¿Ves? Hablaba de Emilio. Hablaba de Emilio. No se esperaba todo lo que venía. Es una nueva etiqueta multipremiado. De verdad. Multipremiado. Me asusto esa etiqueta. Bueno, tengo que decir que me encanta que estemos sentados aquí, sobre todo porque en ODA nos encargamos y nos ocupamos de ver todo lo que falta, analizar todo lo que es mejorable en el audiovisual, que evidentemente todavía es mucho, pero el simple hecho de que estemos aquí, de que vayamos a hablar de lo que vamos a hablar, y que además haya introducido a 2 amigos que quiero y que están triunfando de esta manera, creo que hace que tengamos, bueno, yo por lo menos tengo un pelín de esperanza en un cambio que es verdad que va lento, más lento de lo que nos gustaría, pero tengo un poco de esperanza. Y además que también con Ander recogió el premio de Ser o No Ser, el premio a Mejor Ficción en ODA, en los premios ODA, estuvo nominado a Persona del Año, o sea... Y es el ejemplo, ¿no?, de parte de los datos que escuchábamos al principio, que ahora nos vas a poder contar más, parte de ese cambio que podemos ver en la pantalla también está representado por Ander. Totalmente. Bueno, está muy representado por Ander. Ahora lo veremos. A ver, por dar un poco más de contexto de todo lo que estábamos hablando antes, desde que empezamos a trabajar en ODA solo hemos encontrado 8 personajes transmasculinos. Y esto... encima, solo a partir del 2022 fueron interpretados por personas trans. ¿Vale? Entonces, lo primero que quería preguntarle a Emilio es ¿qué imaginarios concretos son a los que se han limitado las narrativas trans? Bueno, la narrativa del dolor, por ejemplo, es una narrativa que a mí personalmente ya me está hartando, porque, pues, como así tenemos citas, tenemos amor, tenemos vidas increíbles, ¿no? Y ya está bien como también como dejar esas narrativas del dolor, que vienen muy de la mano de narrativas que, pues, de la transición, ¿no? Los personajes trans muchas veces no salen de las narrativas de cómo es la transición, y pues
vende mucho, ¿no? Como, ay, se veía antes así y ahora se ve así. Lastimosamente, o sea, aunque eso es muy importante porque lo que hablaba Ander hace un rato, ¿no? Que nos faltan referentes también para entender cómo son esas transiciones, ¿no? Que se abran posibles transiciones con hormonas, con cirugías, sin cirugías, o sea, que todo el mundo haga lo que quiera, pero nos faltan referentes. Sin embargo, las narrativas que encontramos en el audiovisual, sobre todo de español, que es donde puedo como hablarles con más cancha, pues sí que relacionan mucho la transición médica como un proceso hiperdoloroso y dañino para el cuerpo. Entonces, esto es una narrativa que termina por perpetuar la patologización trans, que no sé si lo saben, pero apenas en el 2017 se despatologiza la identidad trans. Es que es muy reciente, Es ¿no? muy Es reciente, muy reciente. Entonces, claro, si estamos viendo todo el tiempo a personas trans sufriendo por ser como son en pantalla, pues esto pues, no va a cambiar, ¿no? Sí, y además que casi todas las narrativas, aunque tampoco han sido tantas, han sido más asociadas a la transfeminidad, no a la transmasculinidad. Y creo que eso también es muy significativo porque son dos mundos que son diferentes, evidentemente. Completamente, y es que esto, o sea, se ve en pantalla, pero además después en nuestras vidas. Y no sé si puedo hacer una pregunta a ustedes, como no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado bastante, que es como que dices que eres trans. O sea, sale en la conversación. Bueno, además yo siempre lo digo como es un microactivismo. Y de repente es como, ¿te sientes mujer? O me empiezan a hablar en femenino. Y es como... A mí eso no me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado? No. Ay, a mí es que sí. Porque claro, como todo el mundo tiene el imaginario colectivo de que ser trans es solamente ser trans femenina, ¿no? Ya. ¿A ti sí te ha pasado? A mí me ha pasado, pero claro, yo todavía no tengo mucho cispassing, con lo cual es como que no lo entiendo que me estés preguntando eso. Es Ya, como de- total. Sí. como, entonces quieres ser una mujer. A mí me han dicho el típico comentario de wow, no se te nota nada. ¿Sabes? Wow. Wow, ¿eh? Total, Como total. si fuera un mérito. ¿Sabes? A mí una vez me dijeron qué bien logrado. No, estás muy bien logrado. Y yo, Wow. gracias. Adelantaba Emilio, no, perdona, ha sido Afioco quien ha adelantado eso del cispassing, ¿no? Y es que precisamente, claro, como que se penaliza o premia esa parte de, con comentarios que muchas veces también ponemos esta cosa de, bueno, no te lo estaban diciendo mal, y es en plan, no, hay que reeducarse, es que no está bien hacer ese tipo de comentarios porque no es que estén haciéndote un premio por, ay, no se te nota nada, o qué conseguido estás, por favor, estamos hablando de personas y de identidades de esa persona, ¿no? Sí, es que no es la manera de Totalmente. verlo eso de lo has conseguido, ¿sabes? O sea, es algo que yo soy siempre. Claro. Yo soy siempre. Y que en todo caso lo tendrías que ver como hacia ti mismo, como persona, pero Exacto. tú no hacia la valoración de los demás, ¿no? A que alguien te tenga que decir si estás más... y voy a poner de verdad muy, muy comillas porque es recogiendo el comentario de Emilio. Muy logrado, perdona. Que es, claro, Ya, ¿dónde ya. está ese Sí, imaginario? es como que ¿Qué? te obligan totalmente a pasar por un canon Claro. que, bueno, dentro de lo que es el espectro binario, te obliga la sociedad y la gente, que es como, vale, puedes ser trans, pero si eres un trans, que no se note, que no haga ruido, que tengas cispassing, que estés logrado, Sí. que puede ser lo que tú quieras o no. Y si yo no me quiero operar, ¿qué pasa? Claro. O sea, Sí, soy menos que trans. entres dentro del sistema Claro, mientras patriarcal. pases como un cis y no Sí. haga mucho ruido y no Sí. llame mucho la atención, sí te queremos. Si no, una persona disidente de género y con una expresión de género no normativa, eso ya no gusta. Eso no, ya molesta. eso Resulta ya entra en el grupo de gente raro. que sí. Y también enalteciendo lo que es ser cis, y perdónenme, personas cis, todos amamos a las personas cis y a personas no cis, pero no es no es el objetivo mayor ser Mira, o parecer No, cis, ¿no? Como- Yo creo que nuestro objetivo es ser nosotros mismos, Sí, porque no, yo es pero por eso intentar que... ser feliz dentro Claro, del cuerpo que ser, habitas. ser que eso nosotros ya es un mismos logro. en cómo vivimos, ¿no? En plan, Totalmente. tenemos el derecho de serlo. Hay una cosa que dice mucho mi terapeuta, que la voy a nombrar, un besito para ella, que Elena, que es una mujer trans y a mí me ha dado la Es vida increíble, hacer pues. terapia con ella. Ella siempre dice que el estar siempre rodeados de personas cis, necesitamos nuestro entorno de Sí. repente de cobertura de personas trans, porque si no te creas una expectativa que parece que como si no llegas a pasar ese canon de
es que nunca vas a llegar, cariño. O sea, quiero decir, mides 1,55, eres un tío trans, eres bajito, tienes tus cosas, no vas a ser un tío cis, cachas. Entonces, sal de esa zona que muchas veces suele ser muy tóxica y muy dañina para nosotros. Está bien que tengas tu entorno cis, pero necesitas tu pequeño entorno queer donde te sientas valorado, entendido y comprendido de, vale, mira, me pasa esto, yo soy esto, y puedes ser tú mismo. O sea, sin ningún tipo de obstáculo ni querer llegar a algo que es que no vas a conseguir. Jamás, por mucho que te operes. Sí, esto es muy interesante porque es algo que también hemos comentado mucho con Emilio, que es al final la creación de estas etiquetas que están pensadas desde una perspectiva cis blanca, porque también entramos en la parte de blanca, que es muy importante en la creación de estas etiquetas. Sí, es que a mí me parece que también pues todo esto que hablamos permea la agenda política feminista hegemónica, ¿no? Entonces cuando existe la etiqueta de transfeminismo, ¿no? La gente tiende a pensar que el transfeminismo solamente es aceptar a las mujeres trans como mujeres. Y aunque eso es importantísimo, aunque eso se tiene que hacer, pues también tenemos que entrar ahí nosotros como hombres trans a poder como hablar sobre nuestras necesidades, porque es que la gente no sabe lo que necesitamos, no sabe cómo, no sabe los espacios que ocupamos, ¿no? Entonces al final creo que también hay una parte de lo que dices, Jorge, que pues sí, es que lo hemos hablado mucho, es de cómo desde el feminismo hegemónico blanco hay una mirada muy binaria también para leer a las personas trans, que yo personalmente, y esto sí ya, pues cada quien hará lo que quiera con su transición, ¿no? Pero es que yo creo que cuando uno es trans ya decide de un sistema, ¿no? Es que ya no tienes por qué usar herramientas para medir de la misma forma en que se mide la cisgeneridad, ¿no? Y esto es algo que se habla mucho, por ejemplo, en feminismos decoloniales, que es muy, muy interesante porque es eso, porque ya es decidir de un sistema, ¿no? Y que no es darle tanta potestad al Estado para que defina si eres esto o es esto. Es como no. O sea, has salido de la casillita del género. Creo que la libertad que te da eso, a mí por lo menos me lo ha hecho experimentar, la libertad que te da de decir, pues es que ya quiero decir, ya me he salido de mi casilla donde me habían puesto, ¿qué más me da el resto? O sea, ya es como que te da igual todo, lo que dice Emilio, que no vas a entrar, o sea, tanto la expresión de género, la sexualidad, creo que ya te has pasado el juego. Creo que Claro, ya ganaste el juego. Yo o sea, a lo largo de mi proceso, como de mi identidad, he llegado a un punto en el que yo sé que soy un chico y que estoy muy bien siendo un chico, pero también sé que soy under y que under es más grande que ser un chico. O sea, para mí mi persona va antes que mi género, y yo creo que eso es lo que le pasa a la sociedad en general, que solo nos ve como unas personas intentando ser chicos. Y es como, no es así. O sea, nosotros tenemos una lucha porque biológicamente no se nos han dado pues las cosas fáciles, entonces hemos tenido que luchar en ese aspecto, pero es que después somos tantas cosas increíbles, de verdad, yo la gente que conozco trans tiene tantas cosas increíbles dentro suyas, o sea, artísticas y interesantes y gente como muy, muy fresca, muy nueva, que no sé, no veo la típica masculinidad, ¿sabes? Veo más allá de eso, y yo también quiero hablar de esto porque la masculinidad antigua es que ya no funciona. Y creo que los trans tenemos una masculinidad integrada como mucho más emocional. Y eso no todo el mundo lo tiene. Y yo creo que eso tenemos que remarcarlo también, que es muy guay. Muy importante. Total. yo creo que es el futuro. Creo Creo que somos el total. futuro Es el de la futuro. masculinidad. Total. Porque tenemos otra mirada y otra vivencia. Venimos Exacto. de otros lados y el haber pasado por estas vivencias nos da una empatía y digamos, o sea, jamás abrazaremos a esos señoros, a los antiguos señoros. O sea, si llegas a abrazarlo, mal, no estás muy bien. Pero ya por lo menos hay algo que hemos roto y es imposible llegar a abrazar eso. Entonces, yo me gustaría pensar que es que la masculinidad trans es el futuro en general. Como algo positivo. Es Totalmente. Que yo de Total. verdad que lo veo así desde hace unos... Bueno, de lo que he progresado este tiempo con mi proceso, ¿no? Porque siempre lo veía como algo que cuesta, es una cosa que me ha tocado vivir, es una cosa que... Pero con las series y todo he visto que
hay que tirar para adelante y con positivismo, y hay muchas cosas buenas también. Es que solo escuchándoos y la gente que os esté escuchando ahora mismo, todo lo que estáis contando, realmente se necesitan más referentes, porque es que de todo esto casi no se habla. Es decir, es que estamos hablando que antes he dicho que había 8 personajes, pero que estén interpretados por una persona trans, solo 4, con lo cual, y de esos 4, encima... 2 son under. El 50% de la representación en la ficción española la tenemos sentada en esta mesa. Entonces, realmente los otros 2 son Paula Lama en La noche más larga, que hace el personaje de Rey, e Izan Alcaraz, que es Javier en la película de Como Dios manda. Entonces, es que realmente son muy pocos referentes y encima todos muy jóvenes. Con lo cual también yo tengo la impresión de que de alguna manera creéis que esto perpetúa la idea de que las identidades transmasculinas son algo reciente. Sí. Bueno, yo creo que también es una cosa de exposición hacia los cuerpos, ¿no? Como, o sea, la gente no conoce cómo nos vemos. O sea, no. Yeah. Y claro, la paz es algo muy provocador, muy tentador cuando tú de repente pues pasas de tener mucha habilidad, porque muchos de nosotros hemos sido lesbianas con una masculinidad interna como bastante linda, ¿no? Pero que eso recibe mucha atención. Bueno, yo por ser colombiano, o sea, a mí en las calles me gritaban y me pasan cosas. Colombia ha cambiado mucho. Colombia ahora es un mejor lugar para la comunidad queer, pero sí que pasamos de tener mucha atención a que pues la testosterona es una hormona que es muy potente, ¿no? Y te da, por muchas razones, te da un cis-passing mucho más rápido que, por ejemplo, el cis-passing que puede llegar a tener una mujer trans, ¿no? Dejemos a un lado los cánones inalcanzables de la belleza femenina, pero sí, pongamos otras coordenadas, ¿no? Y es que, como la gente no nos conoce, pues eso, o sea, no conoce nuestros procesos. Entonces, por ejemplo, a Rafa y a mí nos pasa que nadie sabe decir cuántos años tenemos. Nadie sabe decir cuántos años tenemos porque... Bueno, pero eso es una ventaja, porque yo claro, creo que es una cosa que que tenemos la gente queer, que somos eternamente joven. O será cosa de la testo, pero creo que es una cosa que de repente te echen como 28 años o 30 y dices, no, cariño, puedo ser tu padre, pero... Una pregunta que tengo para Fiocco es que, como creador, cuando vendes proyectos, ¿sientes que tienen que ser de algún modo autobiográficos para que despierten interés en convocatorias o productoras? O sea, a mí es que el hablar de mí mismo, quieras o no, el tipo de historia que sea, al final acabas hablando de uno mismo, o de tu dolor, o de tu felicidad, o de tu vivencia, la acabas contando. En mayor o menor medida... Yo, en mi caso, ha sido sanador y ha sido catárquico. Entonces, yo una vez que me pongo a hablar, pues te echo todas las tripas, los sesos, el corazón y ahí te lo cuento. ¿Qué ayuda? No lo sé. A mí hasta ahora sí que pues con los 2 últimos 2 proyectos sí que me ha ayudado, pero también es cierto que los 2 últimos proyectos, las 2 últimas pelis en las que estoy trabajando, es lo más personal que he hecho en mi vida. Entonces, bueno, hubo un momento que decidí quitarme la careta, pero en todos los aspectos, no solamente salir al mundo como hombre trans, sino salir como creador y dejar digo, mira, soy esto y quiero contar esto, sin miedo a, bueno, si cuento esto igual van a pensar que soy tal, que no sé qué, es como, ya está, ya... Yo, pasada la pandemia, yo siempre digo que yo entré a la pandemia siendo una mujer y salí del confinamiento siendo un hombre. Digo, es que te vas a morir en cualquier momento, sé tú mismo. Entonces, a partir de ahí ya decidí hacerlo en todo, no solamente en mi vida, sino en mi proceso de creación. Y el haber trabajado mucho en el audiovisual desde un punto de vista muy activista, ¿crees que te ha perjudicado de alguna manera? Yo creo que sí, pero también porque soy una persona bastante toca huevos. Así diciendo, hablando mal. No todo el mundo tiene ese nivel de exposición ni quiere, porque muchas veces es bastante cansado y bastante agotador hacer pedagogía y luego estás muy expuesto a sufrir bastante hate. Yo, por suerte, no he sufrido ese acoso, toquemos madera, hasta ahora, pero sí es cierto que la gente, pues bueno, pues en el momento que quieres hacer algo más pedagógico y más activista, no es tan comercial y no es tan vendible. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo, como digo yo, a hacer el caballo de Troya, en intentar hacer algo un pelín más comercial, pero con un trasfondo
más social y intentar camuflarlo y bueno, ahí está, por ejemplo, al final funcionan cosas. Ahí está el caso de la temporada de Élite, que de repente estás viendo una serie ultra comercial y de repente España ha aprendido lo que es un hombre trans, que hasta que este señor no ha aparecido en televisión la gente no lo sabía. Yo creo que del tema trans, o sea, por contar, no falta nada, porque sabemos la teoría. Lo que falta es que las personas trans se animen a mostrarse para que veamos qué tipos de masculinidades hay en ellas. Porque mi masculinidad como chico trans no es la misma que la de ellos, y creo que eso es lo bonito también de dejar que nosotros nos empoderamos para que sí, podemos ser actores, podemos ser cantantes, podemos ser bailarines, podemos ser lo que queramos, como cualquier persona. Y yo creo que del tema trans, yo creo que no tenemos que seguir por ahí, porque es que si no la gente se va otra vez al dolor, al drama, a lo difícil. Y bueno, a lo mejor puede ayudar seguir contándolo a veces, pero creo que no tenemos que enfocarnos mucho en eso. Yo al menos no me quiero enfocar en eso. Yo me quiero enfocar en saber hacer personajes, ¿sabes? Porque me gusta, solamente porque me gusta ser actor. No sé qué opináis vosotros. Es que el otro día estaba con un besito, así como decía Rafa, a mis amigas de Intimac. Estábamos hablando sobre ti en Élite y me di cuenta que yo nunca había visto en la ficción de toda mi vida, nunca había visto una escena de sexo de un hombre trans. En ficción. Porque claro, obviamente queremos buscar sexo de hombres trans en audiovisual, ¡pum!, pornografía, ¿no? Exacto, y vista desde un punto de vista masculino, exacto, ¿no? sí. Que también es como, que también hay una feminización ahí extraña, ¿no? Que se O sea, sexualiza al hombre trans, que no sé qué. completamente, o sea... Sí. Pero entonces, claro, entonces yo decía como qué fuerte, porque creo que en eso sí podríamos ahondar, porque independientemente de si, yo no te puedo decir mi opinión de si me gustó o no me gustó la escena, independientemente de eso, como que es ver la fuerza que tiene ver sexo, algo que la gente hetero cis está ya cansada de ver tanto sexo en la ficción, ¿no? En cambio, nosotros no tenemos como referentes para saber cómo follar, y resulta que es que muchos de nosotros tenemos genitales muy diferentes a los cis. Sí. Y claro, y tenemos relaciones también diferentes a las personas cis, completamente. Para nosotros es algo a descubrir y como a Exacto. adentrarse. Es Sí, no sí, un sí. problema, pero es un viaje. Es para un mí, viaje, al menos, así. Sí, total, sí. completamente es un viaje. Sí, pero es que además no tenemos referentes en el aspecto sexual, pero en ninguno de los aspectos. En ninguno de los ninguno. aspectos. O sea, no Vamos tenemos de mal en referentes. peor. O sea, lo que decías tú de que en las películas queer, digamos, en la representación de los hombres gays, hay todo un abanico, desde superhéroes, románticas, comedia, series, osos, cachas, con plumas, sin pluma. Nosotros no tenemos nada. O sea, quiero decir, y lo que dice Ander, que somos muy variados. O sea, igual que en la representación de las lesbianas y de los hombres gays, nosotros también somos un mundo. Pues habrá el que sea más deportista, el que sea más intelectual, el que tenga más pluma, el que sea más femenino, el que sea más masculino, el que sea más velludo. O sea, es que hay un abanico enorme. Sí, es que parece Pero que no todos estamos. somos iguales, Claro. todos somos chicos Sí, sí, trans. sí. Es como tú y yo somos totalmente diferentes, tenemos- y tú y yo igual. Sí, total, O sea, todo. Entonces falta un mundo por representar. Estamos hablando un poco de cómo la transmasculinidad se decide de una masculinidad, ¿no? O decide no, sino que propone una masculinidad nueva, ¿no? Y es que yo creo que algo que es importante, que a mí también me ha cambiado mucho, es entender el tema de los privilegios, ¿no? Los privilegios de los hombres cis. Que es que la gente se piensa que el privilegio estético es todo el privilegio, ¿no? Entonces, si el problema de género recayera en un problema estético, ¿no? Que en si me veo como hombre o no me veo como hombre. Si eso fuera así, pues paremos de hablar, porque el mundo sería básico y aburridísimo, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso, que resulta que los privilegios no es una pirámide como nos imaginamos, una pirámide nutricional, ¿no? Es toda una geografía los privilegios. Y ahí es donde podemos proponer otras cosas, porque es que definitivamente pues es que no habitamos de formas distintas, ¿no? Habitamos de formas muy diferentes. Hay un cliché, por ejemplo, que a mí me encanta, que me parece muy gracioso, y es que los hombres trans no hablamos tan duro,
tan alto, ¿no? Porque claro, ves a un hombre cis entrar en un bar y entonces la ocupación del espacio en el sonido, ¿no? Nosotros, pues claro, muchos de nosotros crecimos un montón de tiempo como mujeres en donde te enseñan el típico, el calladita, ¿no? Y pues claro, tampoco nos interesa proyectar la voz de esa forma, pero pues no lo hacemos. Y pequeñas cosas como esas yo creo que sí que construyen otra masculinidad diferente. Ahora que se está desdibujando, o al menos sí que se escucha esto de las nuevas masculinidades, tengan más razón o menos, porque hay algunas cosas que en fin, pero sí que es cierto que hay un momento en el que ya se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Desdibujándose esa masculinidad canónica que había antes, donde es que solo encaja una pequeña parte de la población. ¿Cómo se puede dibujar ahora sobre ese borrón una nueva masculinidad donde efectivamente entre no solo los hombres trans, sino los hombres que no entramos en la norma, digamos, de esa masculinidad canónica? ¿Cuál es el espacio, desde qué altavoz podemos, pues decirle a la gente o proponerle a la gente esas nuevas formas? No es como que los hombres trans seamos solamente como la respuesta, ¿no? Es que yo creo que hay mucho que aprender claro. de las transmasculinidades, y eso es lo importante. En las culturas andinas, por ejemplo, estaba muy claro como... lejos de la idea de tercer género, de cuarto género, de lo que sea, se entendía como a veces en comunidades como que una persona tenía un cambio 360, ¿no? Y pues toda la comunidad lo entendía, se le ponía un referente, ¿no? Una cosa así, porque era una persona que a los ojos de todo el mundo había tenido dos experiencias o una experiencia completamente diferentes. Entonces tenía mucha información. Y entonces por eso estas personas pues eran como muy queridas pues en la comunidad. Yo creo que si tuviéramos esa perspectiva no tan occidental, no tan neoliberal aquí, aprenderíamos muchas cosas, porque al final muchos de los cambios que vivimos o muchas de las cosas que sabemos de la sociedad son completamente transferibles. Para llegar a esa masculinidad soñada, aparte que tiene que haber un salto generacional y ciertas gentes tienen que ya desaparecer, que por mucho que las quieras educar, creo que va muy de la mano del feminismo y acompañado de entender a la mujer y estar de la mano con ellas. Yo creo que lo que nos da a nosotros esa empatía es saber lo que dice Emilio, haber vivido el otro lado. Entonces, hemos vivido... Yo, por ejemplo, a mí el otro día me hablaba con unos amigos, hombres cis, y de repente estábamos hablando de esto. Bueno, porque de repente ellos muchas veces les explota la cabeza, ¿no? No entienden. Y claro, ellos de repente yo les decía, no, pues que yo, fíjate qué fuerte, ¿no? Yo ahora me siento escuchado, que yo llego a un entorno de hombres y yo ya soy uno más. Cosa que hasta hace un año, que yo todavía no tenía un poco esta cara, a mí no se me escuchaba igual. Y yo eso lo percibo, ese subida de escalón de privilegio. O de ya por la calle, si vas solo, antes iba sola, ya no sufrías acoso. Yo vivo en el centro de Madrid y hay ciertas horas da miedo. Ese privilegio que adquieres, claro, de repente se quedaron todos como, hostia, es verdad. Es que ni siquiera se han parado a pensarlo, porque no han tenido miedo por las noches, siempre han sido escuchados. Son cosas muy pequeñitas, pero que si no has estado en el otro lado, no las percibes. O sea, esto de te aviso cuando llegue a casa, o sea, esto un tío cis no lo sabe, no es consciente. O sea, creo que bueno, ayudaría más que en algún momento se pusieran del otro lado. Ojalá, pero es súper difícil ese ejercicio. Os va a poner Jorge un poco a prueba. Jorge va a leer dos frases, ¿vale? Dos frases, dos titulares o que hemos cogido o que ha dicho alguien, normalmente alguien que tenga pues un puesto público o que hayan escrito en algún medio de comunicación. Y la prueba es adivinar si son actuales o son del pasado. Primero, yo no tengo nada en contra de los si nacen así, ¿qué se le va a hacer? Pero que no digan encima que se ponen orgullosos de funcionar al revés. Y la segunda, yo estoy de acuerdo con la entiendo que tienen que tener todos los derechos. Lo que pasa es que esta ley es una chapuza. ¿Cuál creéis que es antigua y cuál creéis que es sobre la ley trans? Y sí, hay una que es antigua y otra es actual. No son las dos antiguas, aunque lo parezca. Total. A ver, yo diría que la segunda es la actual. Pero también porque tampoco entiendo muy bien ese chapuza
La primera espero que no sea actual, porque Jesús. Bueno, a ver, la segunda No, tampoco la es mucho segunda- mejor. Es que pero las la dos son segunda me horribles, suena ¿eh? más Las dos son- Yo creo que la segunda es antigua. La segunda Uy. es antigua. Uy, Bueno, controversia, debate, controversia. controversia. Pues la segunda es la de sobre la ley trans y es Ana Rosa en un debate en su programa sobre la ley trans. Y la primera Un besito, es... Ana Rosa. Sí, y el prime time. Te ole. queremos, Ana Rosa. y Gracias por odiarnos. la primera es una frase de Manuel Fraga a raíz del matrimonio Muy igualitario. Me sonaba. Vale. Menudo match. Bueno, Fraga, Ana Rosa. Segundo, es uno de los mayores atentados de nuestros días contra la dignidad humana y tal vez la mayor amenaza existente contra la familia. Y la otra, socava las bases más firmes de la sociedad y de la familia. Se transforma en una puerta abierta a la generación del mal. Es que es buenísima esa última. La generación del mal. Esa sí, Por parece favor. ya de Star Wars o algo así. Deberíamos hacer un grupo. Muchas veces en este tipo de titulares, ¿no? De mensajes que se emiten, te dan, es como los malos de Disney, que muchas veces te dan como Sí. más atracción hacia el vacío Es verdad. que rechazo. Entonces no sé si estaban generando adeptos más que buscando Es que te dan rechazo. ganas de hacer la antifada queer y abrazar el mal. Ahí y está, más es decir, la cosas, generación o sea. del mal, sí. Yo creo que la segunda es la actual. De pronto, sí, digamos. Yo también. Yo creo que la institución es la iglesia. ¡Vas bien! Eso del mal me suena a muy... Ay, entonces la segunda es de antes, es la anterior. ¿Y por qué? Porque si es la iglesia, generación del mal, no sé, Pero a esta, mí la esta primera noción ahí de... La primera me suena como de libro de antiguo total. Está súper currada. Sí, porque la primera es la actual, que es sobre la ley trans, un comunicado de la conferencia La primera es la episcopal. actual. Es la Sí, actual. contra la legislación del aborto y la ley trans en la que hablan de la ideología de género. Y la segunda es otro comunicado de la conferencia episcopal, pero contra el matrimonio igualitario también. Ahí Jesús. ha ido a pillar porque Jesús ha indeed. cogido... Jesús, María y José. Literalmente, pero claro, es que has cogido, Jorge, una institución que da lo mismo cuando lo lees, porque el lenguaje no cambia. En el siglo XVI, Claro, entonces, Ellos siguen en el mismo espacio temporal. otras dos. Lejos de proteger a los menores, les estigmatiza y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros. Y la segunda, de esa ley me preocupan cosas como la infancia de los más jóvenes. Hay que protegerlos, cuidarlos, impedir su sufrimiento. Yo me río siempre como de todas las citas o sea, que hacen las TERF y todo esto porque me parece gracioso. Pero las que meten niñas, infancia, Te da rabia. sí me da mucho como ganas de echarle fuego. Yo en ese orden de ideas, yo creo que la primera era la Que antigua. me parecen las dos actuales. Sí. O sea, la verdad. Ya, yo tengo este problema todo el rato. Sí, Que ¿no? pienso que los dos son de Porque ya. es que puede ser cualquier cosa que han dicho ahora, porque han dicho tantas barbaridades. Entre lo que habéis dicho, habéis dado totalmente en el clavo, porque esta sí que era pillar total, porque las dos son actuales, pero queríamos ver cómo son dos discursos muy parecidos cuando estamos hablando del defensor del pueblo contra la ley trans, pero por otro lado, que esa era la primera, por otro lado, la segunda es de Carmen Calvo en una entrevista en La Razón que se pronuncia sobre la ley trans. Mira, Carmen Calvo, no hay besito para ti. Terminamos con la última. Cerramos todavía la prueba más complicada, porque esta vez no es una alusión a la ley trans, sino a los derechos de todo el colectivo LGBTIQA+, y me tenéis que decir a ver cuál creéis que es la actual Aquí y hay cuál para todo es el mundo. la más antigua. Una. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Es esencial cambiar su nombre. La segunda. Las uniones gays no deben ser equiparadas ni al matrimonio ni a la familia. Ah, ya. Es que esa es la no sé antigua. por qué me fui cambio de nombre, trans, tal. No, sí. Esa parece Esa es la bien... antigua, ¿no? Sí, esa parece bien antigua. No, las dos... Esa- A ver, las dos Pero parecen de... A Fioco para mí es decía como que la nada antigua era ver, la ¿sabes? otra. Pero ¿No? Es que me parece los dos muy antiguos. para los mí dos son muy una antiguos. locura las dos, pero... Son todas una locura. Sí, Todas todas son una Son locura. todas. Pero O sea, yo Cam- entiendo que esto va con la ley del matrimonio igualitario. Con lo cual pueden ser las dos antiguas. Venga, la segunda. Va. La segunda es la antigua, pero No, realmente es eso el mismo es, discurso. La primera la ha dicho Santiago Abascal, líder de Vox, y la segunda es una frase de José María Aznar pronunciada en 2008 en un curso en la Universidad Rey Juan Carlos llamado Ser cristiano en una sociedad secularizada.
Mira, estos dos señores son los de la masculinidad tóxica, que Efectivamente. a ver si ya Exacto. se van por ahí a... Pues eso. Pero los tenemos Sí. entre En ese orden nosotros. de ideas puede ser el nombre de la sección ni cuota, Ni ni cuota. ni, Ni cuote. Ni cuote. ni cuate. Ni cuate. No, esta gente no es nuestros Abrimos amigos. ni gente cuota, no es ni bienvenida. cuote, ni cuate. Esta gente Totalmente. Antes de despedirnos, Ander, ¿cómo sería la película o serie que te gustaría ver a ti, que todavía no has visto, pero sí que podría existir en tu cabeza? A mí me gustaría hacer una peli romántica con un personaje, por ejemplo yo, Sí. un personaje, un chico, Ujú. si soy trans, pues que sea trans, una historia de amor y que se vea una masculinidad en ese personaje que sea emocional, pero que sea una que yo como la entiendo yo también, Ujú. ¿sabes? Que una masculinidad típica fuerte, pero también como esa fuerza emocional también. Y ver un personaje así, empoderado y que sea trans, sí, porque quiero que lo sea, porque creo que somos muy guays. Muy bueno. Molaría eso. Hombre, Bravo. ¿veríamos esa película? Sí, por Sí. supuesto. Veremos una comedia romántica. Yo hay una cosa que digo últimamente, que mi sueño es, como director, quiero hacer tu película, no, pero yo quiero, igual voy a dar un referente un poco viejuno, Bueno. pero un Mario Casas trans. O sea, yo quiero que las niñas de 15 años forren sus carpetas con un hombre trans y ese sea el ídolo a desear. ya, Ese es sí. mi futuro soñado. Pues Sí, porque tenemos esa fuerza de... Es que sí, o sea, es que sí, creo que nos merecemos eso. Ser por una vez el deseado. El forra carpetas. Sí. Y que somos... Queremos pósters. Claro. Queremos pósters de Ander. Sí, total. Y que somos re sexys, como así, o sea, un momento, nuestros cuerpos son increíbles, o sea, Sí, sí. Claro sí, que sí. por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este segundo episodio de Corten, que bueno, ya sabéis que podéis ver todos los días, uno de cada mes, en todas las plataformas de audio, en Podium Podcast y también en YouTube y en Spotify, que lo tenéis con vídeo y así nos veis estos rostros y esos cuerpos tan sexys que nos estaba diciendo Emilio, que no tiene ningún atisbo de pérdida. Vednos. Efectivamente. Perdón, este lugar, este lugar. Jorge Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. A Gracias. Fío Coneco, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos por hoy. invitarme. Emilio Papamija y Ander Puig, Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, el día 1 de junio. Tendremos un nuevo tema del que hablar y seguiremos decodificando esa ficción aquí en Corten.